love him. Amén. Voy a tratar de no tomar mucho de nuestro tiempo el día de hoy. I will try to not take as much time in today, Amén. Solamente mediodía. only half a day. Amén. Pero si podemos abrir nuestras Biblias el día de hoy But if we can open our Bibles today a Primera de Reyes, to 1 Kings, capítulo 20, versículo 23. Amén. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Gracias en esta esquina. Amén. Voy a seguir esperando hasta que alguien diga amén. Eso, ahora sí. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Primera Reyes, capítulo 20, versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Pero peleemos contra ellos en el llano y seguramente seremos más fuertes que ellos. Vamos a brincar al versículo 28. Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo: así dice el Señor. Así dice el Señor, porque los arameos han dicho: el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Vamos a brincar a versículo 34. Dice: y Ben-Hadad le dijo: las ciudades que mi padre tomó de tu padre las devolveré, y podrás establecer mercados para ti en Damasco, como mi padre hizo en Samaria. Y Acab le dijo: te dejaré ir bajo estas condiciones. Así hizo con él un pacto y lo dejó ir. Vamos a brincar al versículo 35 y dice: y un cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a su compañero: por mandato del Señor, golpéame por favor. Pero el hombre se negó al golpearlo. Entonces le dijo: porque no has obedecido la voz del Señor, he aquí, tan pronto como te apartas de mí, un león te matará. Y tan pronto como se apartó de él, un león se encontró y lo mató. Luego halló otro hombre y le dijo: te ruego que me hieras. Y el hombre lo golpeó hiriéndolo. Entonces el profeta se fue y esperó al rey en el camino. Se había disfrazado con una banda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, clamó al rey y dijo: su siervo fue al centro de la batalla, y ahí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno y me dijo: guarda a este hombre, si por alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por su vida, o pagarás 34 kilos de plata. Mientras su siervo estaba ocupado aquí y allá, él desapareció, y el rey de Israel le dijo: así será tu sentencia, tú mismo lo has decidido. Entonces él se apresuró a quitarse la venda de los ojos, y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas, y le dijo: así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. Tu vida responderá por su vida, y tu pueblo por su pueblo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos estar aquí. Te pido, Señor, que seas tú quien vaya a descender y tomar control en ese instante sobre la boca de este predicador y el traductor. Señor, que seas tú quien se manifieste en una forma gloriosa, que sea tu presencia, Señor Jesús, la que se nos revele. Unja, Señor Jesús, unge nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones. Tú toma el control, Señor Jesús, desde el inicio, que se manifieste tu gloria y tu poder, que seas tú quien hable, Señor, y no yo. En el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. La historia fue un poco larga, de eso lo estoy consciente, pero la razón por la cual era tan necesaria leer tanto era para aclarar y dar especificaciones sobre la historia que se nos dice en Primera de Reyes, capítulo 20. Durante ese tiempo, el pueblo, la nación de Siria,
venía en contra de Israel. Y Dios le dio favor al pueblo de Israel y venció a sus enemigos. Y la respuesta de Siria fue esta: nos vencieron por causa de que sus dioses son dioses de los montes y no del campo. Al decir esto, el Señor se molestó porque no reconocieron cuál era el Dios de Israel. No reconocieron la magnitud y el poder de Dios. Y al Señor no le agradó. Entonces les dijo al pueblo de Israel: van a regresar y te van a atacar otra vez de nuevo. Y esta vez lo van a hacer en el campo. Vienen otra vez, los atacan. Pero el Señor les había dado instrucciones. Les dijo: cuando regresen y los ataquen una vez más, se los daré en su mano. Y los estoy ordenando, porque se los estoy dando en su mano, que los destruyan por completo. Les entregaré la nación entera en sus manos por causa de cómo hablaron de mí. Ahora quiero que entiendan, sucedió justamente como Dios lo había dicho. Llegaron, atacaron al pueblo de Israel y Dios les entregó a sus enemigos en sus manos. Ahora, este es el detalle. El rey de ese tiempo, el rey Acab, decidió, en lugar de deshacerse de cada uno de ellos, decidió mejor negociar y quedar en un acuerdo del rey que venía en su contra. El rey que había dicho de Dios: él no es el Dios del campo, simplemente o solamente del monte. Esa misma nación y ese mismo rey que había dicho eso fue el que ahora negoció con el rey Acab a un acuerdo y a paz. Pero esas no eran las instrucciones que Dios les había dado. Dios les había dado una promesa, les había dado libertad. Dios les había prometido una gran cosa. Pero por causa de que el rey decidió mejor negociar paz con el rey, con el rey que era el enemigo del pueblo de Israel, Dios se molestó. Entonces es cuando llega el hombre de Dios y le dice a uno: golpéame. El primero lo niega. Me dio mucha risa la historia, porque la respuesta del profeta era: por causa de que no me golpeaste, te va a comer un león. Y al momento de apartarse, se lo devora un león. Me da risa porque se lo comió un león. pero continuando, va a otro hombre, le dice lo mismo, pero este hombre hace caso. Luego va el rey y le dice: se me perdió un hombre y se me fue dicho mi vida por su vida, o 34 kilos de plata. El rey lo miró, no sabía quién era, y dijo: tú lo has dicho, tú has escogido tu sentencia. Entonces el profeta se rebeló, y en ese entonces el rey reconoció lo que había acontecido. Puede que no me entiendan al momento, pero mucha gente, muchos escolares, cuando leen esta historia del hombre de Dios, lo ven como una representación de lo que había acontecido en el campo de batalla. El hombre de Dios era como la nación de Siria. Habían sido golpeados y habían sido dañados, más bien como el enemigo, pero decidieron mejor demostrarle misericordia. Dios les había dado instrucciones específicas al pueblo de Israel, que mataran a todos. Dios les había dado una promesa y les había dicho: esta guerra es suya, se los he dado en su mano. Yo he encontrado favor con ustedes y yo voy a obrar y estar contigo. Y seré yo que nos liberará de la mano de sus enemigos. Pero en lugar de cumplirlo hasta el final,
decidieron mejor separarse en paz y llegar en un acuerdo. Ya habían ganado, pero decidieron mejor partirse en un acuerdo en lugar de victoria completa. Y eso no le agradó a Dios, sino al contrario se molestó gravemente, y por causa de eso trajo consecuencias sobre el rey Acab. Lo importante de esta historia es esto: Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se puso confortable o decidieron mejor actuar en su propia voluntad y desobedecer el mandato específico dado de Dios a ellos, y decidieron mejor terminar la guerra de otra manera. Pero en eso fue un gran error, porque las promesas que Dios les había dado a ellos venían con instrucciones específicas. No se trataba de ellos, se trataba de Dios. Dios iba a obrar por medio de su pueblo y les iba a dar la victoria, no porque se la merecían, no porque eran especiales o porque se la habían ganado, sino porque Dios quería demostrar quién era por medio de su pueblo. Quiero aclarar esta parte una vez más. Dios les había prometido victoria y bendición a su pueblo, no porque se la merecían o porque la habían ganado, sino porque Dios quería demostrar su amor y su grandeza por medio de su pueblo. Era Dios quien quería la gloria, y era Dios y la victoria era de Dios. Era Dios quien iba a agarrar el honor. Eran a Dios quien iban a temer, y era Dios quien iba a ser responsable sobre la victoria, sobre la promesa, sobre todo lo bueno que iba a suceder por causa de ello. Pero el pueblo de Israel decidió mejor ir por otro camino, y en actuar de su propia voluntad le quitaron a Dios su gloria, le quitaron a Dios su honra, le quitaron a Dios la victoria, porque ahora en lugar de que fuera Dios quien agarró la victoria y agarrara el honor por causa de la victoria, ahora iba a ser el rey y sus compañeros. Quiero que entienda algo. Hay momentos donde Dios les va a dar un llamado, una bendición, o les va a dar algo asombroso. Hay momentos donde Dios les va a prometer cosas grandes y se las va a prometer con instrucciones específicas. Les va a prometer muchas cosas buenas, pero quiero que entiendan algo claro. No se las han ganado y no se las han merecido, sino simplemente Dios quiere bendecirles. Sino simplemente Dios quiere demostrarles cuántos los ama a ustedes. Pero es aún más grande que eso. Muchas de las veces en cuando Dios bendice o Dios da promesas o Dios se glorifica por medio de su pueblo, no es por causa de lo que nosotros hemos hecho o quién somos, pero sino simplemente por al quien servimos y en el quien creemos, y simplemente en quien nosotros ponemos nuestra fe, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Dios Todopoderoso. Ese es a quien nosotros servimos, y es Dios quien quiere la gloria y la honra. Es Dios quien quiere la alabanza. Por medio del proceso es importante entender: si Dios les promete algo grande, un gran ministerio, una gran bendición, quiero que tengan algo claro: no es por usted, sino por Dios. Es que Dios quiere manifestarse por medio de usted. A veces Dios nos da promesas o bendiciones que no tienen nada que ver con nosotros, pero sino por Dios. Es lo mismo con el pueblo de Israel. Dios les había dado la victoria al pueblo de Israel, pero no eran porque eran especiales o únicos o la gran cosa, pero no simplemente porque era Dios que quería demostrarse quién era por medio de su pueblo. El Dios de Israel era el único Dios verdadero.
El Dios de Israel era el alfa y el omega. El Dios de Israel era quien creó los cielos y la tierra. El Dios de Israel era quien había liberado a su pueblo de los egiptos. El Dios de Israel era quien había dividido el mar en dos. El Dios de Israel era quien les había proveído, los había guardado y los había protegido hasta este momento. Ese es el Dios en el cual ellos servían. Cuando pensaban en Israel y en el Dios de Israel, pensaban en ese Dios. Y en ellos faltarle el respeto a Dios, Dios decidió manifestarse por medio de su pueblo. Pero es importante entender, la victoria se les fue dada no porque ellos se las habían ganado, pero sino porque el pueblo de Israel servía al único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero quería manifestarse por medio de la circunstancia de su pueblo. Era Dios quien quería la gloria y la honra. Era Dios quien se quería manifestar por medio de su gente. Era Dios a quien le pertenecía la honra y la gloria. No se trataba nada que ver con su gente, pero sino por el Dios en el cual ellos servían. El milagro no era por causa de ellos, sino por causa de Dios en el cual ellos tenían su fe. Es importante entender esto. Justamente cuando Dios nos bendice a nosotros, es importante entender, no es por nosotros, sino por Dios. No es para que nosotros agarremos la gloria, sino Dios. Si Dios hace un milagro en nuestras vidas, es para que el Señor agarre la gloria. Si en Dios que nos levanta, es para que el Señor agarre la gloria. Si en Dios el que se glorifica en nuestra situación, es para que sea Él quien agarre toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Es para que nosotros nos pongamos de pie y digamos, no es por lo que hice yo, sino por lo que hizo Él. No es por mi propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. No es por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. No es por mí, sino por Él. No se trata de mí, se trata de Dios. Y es lo que el pueblo de Israel negó a hacer. Es lo que no entendieron. No se trataba de ellos, se trataba de algo más grande. No se trataba de ellos, sino se trataba del Dios Todopoderoso agarrando su gloria, su honra y todo lo que se merecía. No se trataba de ellos, sino de Dios. Hay un hombre joven. Toda la semana le estaba pidiendo a Dios, Dios, ¿me puedes recordar de un ejemplo o de algo en cómo esto se puede aplicar a nuestras vidas? Y me recordé la vida de un hombre. Había un hombre joven que creció en el Evangelio, creció conociendo de Dios, y desde joven se le fue enseñado cómo tener fe y cómo estar estable en los caminos de Dios. Por medio de su vida traspasó muchas cosas, pasó por muchas cosas difíciles, pero por medio de todo Dios lo continuó usando y Dios lo continuó guiando, porque no importaba lo que sucedía, este joven entendía una cosa clara: mi fe está en Dios, mi confianza está en Dios. Este joven continuó y llegó al punto donde, llegó al punto donde llegó al inicio de su ministerio. Al iniciar su ministerio, comenzó a ver grandes cosas, comenzó a ver Dios casi instantáneamente darle oraciones respondidas. Comenzó a ver crecimiento y comenzó a ver desarrollo en su vida espiritual y sobre todo en su ministerio. Pero este hombre fracasó en una parte clave. Este hombre joven comenzó a llenarse de sí mismo y se creyó la gran cosa y pensó que lo que estaba aconteciendo era porque él había sido sabio, la gente antes de él no lo habían hecho. Este hombre llegó al punto donde se llenó de sí mismo y dijo, yo sé lo que estoy haciendo, y los demás nomás no supieron cómo. Yo soy sabio y los demás no lo fueron. Yo sé cómo escuchar la voz de Dios, yo sé cómo hacer las cosas bien,
Yo sé cómo progresar y llevar todo esto al siguiente nivel. Paró en ese instante, paró a ser de Dios y se trató de Él. Cuando la gloria iba a ser de Dios y todas las cosas buenas que estaban aconteciendo, ahora el joven lo estaba haciendo de sí mismo. Comenzó a decir que eran sus estrategias, sus planes y sus metas lo que los estaba llegando a otro nivel. Le quitó a Dios esa gloria, le quitó a Dios lo merecido. Se metió en el camino entre Dios y lo demás. Se trató de Él y no de Dios. Los milagros se trataron de Él y no de Dios. El crecimiento se trató de Él y no de Dios. Y poco tiempo después llegó un hombre de Dios a su vida y le advirtió: si continúas en esto, Dios te va a humillar y vas a reiniciar de nuevo en donde empezaste. Poco tiempo después aconteció precisamente lo que se le había profetizado por el hombre de Dios. Desde ese entonces se arrepintió y ha demostrado cambio, y su ministerio se ha desarrollado en formas grandes. Y Dios se ha revelado por medio de él una vez más. Pero quiero que entiendan algo clave. Al momento que se trató de ellos, al momento que las bendiciones, las promesas, las grandes cosas se trataron del individuo, pararon de tratarse de Dios. Y en eso fracasó. Y en eso vino su derrota, justamente como le sucedió al rey Acab. Si Dios quiere bendecirles, no se trata por ustedes, sino se trata porque Dios se quiere revelar por medio de usted y por medio del Dios en el cual usted sirve. No es de usted, sino del Dios Todopoderoso. No se trata de usted agarrando la gloria y la honra, sino se trata del Dios en el cual servimos, queriendo demostrar su potestad, queriendo demostrar su bondad, queriendo demostrar lo bueno que Él es y lo grande que Él es por medio de su pueblo, por medio de su gente, por medio de sus creyentes y por medio de sus seguidores. Es más grande que nosotros mismos. Nuestras bendiciones no se tratan de nosotros, sino de algo más grande, y eso es Cristo. Se trata de Dios y no de nosotros. Es de algo más grande. Pero tenemos que estar dispuestos a ser fieles a Dios. No importa lo que suceda, tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones difíciles y ser obedientes de manera rigurosa a Dios. Hay momentos que para veces ver sus promesas ser cumplidas, tenemos que estar dispuestos a pasar por cosas que probablemente no nos agradan. Tenemos que estar dispuestos a ser constantes de diferentes maneras que probablemente no nos agrada. Tenemos que estar dispuestos a ser valientes o tener confianza en Dios, o estar dispuestos a llegar al siguiente nivel espiritualmente cuando al momento no lo estamos. Se requiere a veces poner nuestros sentimientos al lado para ver las promesas de Dios ser cumplidas. Se requiere nosotros poner como nosotros nos sentimos de la situación al lado y entender, no se trata de mí, como yo me siento en la situación o lo que yo quiero, sino lo que Dios ha prometido, sino lo que Dios está haciendo, sino como Dios se va a glorificar, sino como Dios va a agarrar la gloria y la honra, sino como Dios se va a manifestar en mi vida, sino como Dios me va a levantar, como Dios me va a guiar y como Dios se va a glorificar. No se trata de mí, se trata de Dios. Si Dios me bendice, es por Dios. Si yo tengo salud, es por Dios. Si yo tengo fe, es por Dios. Si yo tengo guianza, es por Dios. Si tengo valentía, es por Dios. Si tengo lo que necesito, es por Dios. Si Dios me bendice,
es por Dios. Si Dios me da victoria, es por Dios. Si Dios me da una bendición, es por Dios. Si Dios me da un llamado, es por Dios. Que todo lo que venga de Dios es de Dios y Dios solamente. Y tenemos que estar dispuestos a verlos hasta el final y decir: no importa lo que esté en mi camino, yo voy a verlo hasta el final, y va a ser quien va a ser Dios quien va a agarrar la gloria de mi determinación. Se requiere obediencia rigurosa a Dios. Se requiere una fe sobrenatural. Se requiere algo de una persona que va a estar dispuesta a hacer lo necesario para verlo cumplir. Hay momentos donde a veces podemos estar complacientes en donde estamos, y las bendiciones de Dios pueden ser muchas más grandes. Y si Dios quiere bendecirle de una manera, quiero que entienda algo claro: no siempre es por usted, sino por algo más grande. Dios les dio una promesa de victoria al pueblo de Israel. No por ellos, sino porque Dios estaba haciendo algo más grande que ellos, sino porque era Dios quien iba a agarrar la gloria. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con este joven. Cuando se hizo de él, cuando se trató de lo que él quería, aún donde se metió en una zona de complacer, cuando lo hizo de él, es cuando fracasó. Es importante entender: si Dios nos bendice, y si Dios nos usa, y si Dios se glorifica por medio de nosotros, y si Dios nos da grandes cosas, grandes llamados, grandes cosas en nuestras vidas o nuestras familias, lo que sea, no se trata de nosotros, sino de Él, para que sea Él quien agarre la gloria. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice: pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzarse a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. No se trata de usted, no se trata de mí. No se trata de mi tío, de mi abuelo, de mi primo, de mi amigo. Se trata de Dios. No se trata de su pareja, o de la gente que le tiene envidia, o la gente que lo critica, o la gente que lo tiene en menos. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Se trata de que Dios agarre la gloria por medio de usted. No es lo que nosotros hemos hecho o quién somos nosotros como humanos, pero sino Dios manifestándose por medio de aquel quien tiene fe en Él, sino Dios agarrando la gloria por medio de aquella persona que tiene su fe y confianza en Dios. Es que Dios está manifestando por medio de su pueblo, no porque son únicos o la cosa más grande, pero sino porque ellos entienden: es por Dios y no por mí, es por aquel quien yo sirvo y no por mis propias acciones, es por aquel el quien yo tengo mi fe y no por mí, es por Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. No es de quien yo soy, sino de quien es Dios. No es de quien soy yo, sino el Dios en el quien yo sirvo. Es lo mismo que aconteció, es lo que aconteció con el pueblo de Israel y lo que aconteció en la vida de este joven. Al momento que lo hizo de él, fracasó. Se creyó la gran cosa, pero en realidad era porque no era nada, que Dios lo estaba usando, y lo continuó usando después de su arrepentimiento. Pero ahora entendiendo algo claro: no se trata de mí, se trata de Él. Si Dios me bendice, no es por mí, sino por Él. Si Dios me muestra a favor, no es por mí, sino por Él. Si Dios me levanta sobre mis enemigos, no es porque yo soy la gran cosa, porque yo soy sabio o soy único y soy el ungido, sino por Dios. No es que el predicador allá arriba tan grande y tan chido, amén,
el único, el especial. No es porque es, o sea, la gran cosa, pero sino por Dios. Quiero que entiendan algo. Es aplicable a cada aspecto de nuestras vidas. Cuando Dios muestra favor, cuando Dios nos da promesas y bendiciones, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros haberlo merecido o nosotros habernoslo ganado, sino se trata de darle a Dios la gloria y la honra. Se trata de Dios demostrarse en quién es, como todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, por medio de su pueblo. Es Dios demostrando lo bueno, lo grandioso y lo amoroso que Él es por medio de su iglesia. Y se refleja en todo lo que hacemos. Es importante entenderlo. No se trata de mí. No es por lo que yo he hecho, sino por el amor que Dios tiene sobre mí, sino por lo bueno que Dios es conmigo. A veces se trata de algo más grande, un propósito superior a mí. Se trata de algo superior a lo que yo soy, para que sea Dios quien se revele por medio de mi vida. Tenemos que entender que por medio del proceso tenemos que ser el barro y que sea Dios el alfarero. Tenemos que entender a veces para ver sus promesas ser cumplidas. Tenemos que hacer quebrantadas o desechadas para que sea Dios quien nos pueda construir o hacer de nuevo. Por medio del proceso pueda que sea difícil. Por medio del proceso puede que se haga, puede que tengamos que sacrificar o rendir mucho. Pero es importante entender el resultado va a ser mucho más grande. Y el que va a agarrar la gloria ahora va a ser Dios y no nosotros. Tenemos que entender que para a veces ver las cosas que Dios nos ha prometido requiere un proceso donde nosotros tenemos que ser moldeados. Puede que venga con dificultad, puede que venga con tristeza, puede que venga con sacrificio, pero sobre todo lo que se requiere para verlo hasta el final es obediencia y fidelidad a Dios. Es una demostración de determinación a ver sus promesas ser cumplidas hasta el final. Entendiendo, no se trata de mí, se trata de Dios. No es quién soy yo, sino quién es el Dios el quien yo sirvo. Jeremías capítulo 18 versículo 4 lo dice de esta manera: y la vasija del barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor: ¿no pudo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Quiero que entienda algo. Si está en las manos del Señor, va a ser Dios quien se glorificará a través de usted. Si usted se pone en las manos de Dios, y si usted se pone en los caminos de Dios, y si usted se pone en donde Dios lo quiere, por medio de obediencia y fidelidad y determinación hasta el final, ahora va a ser Dios que va a estar a su favor, y ahora va a ser Dios quien se va a glorificar por medio de sus vidas, no por quien son ustedes, pero sino por el Dios en el cual usted está sirviendo, sino por el Dios en el cual usted cree, sino por el Dios en el cual nosotros servimos como iglesia, sino por el Dios al que nosotros representamos. Algo más grande que nosotros. Pero durante el proceso tenemos que entender esto: se requiere una actitud de sumisión y humildad. No es por nosotros quien Dios nos es, por la causa que Dios nos está levantando y edificando. No es por lo grandioso y especial que somos nosotros,
sino por el Dios en el cual nosotros servimos, sino por la grandeza del Señor en el cual nosotros obedecemos. No es por nosotros, sino por Dios. Tenemos que aprender a soportar y a hacer cosas que quizás no nos gusten, pero entendiendo lo siguiente: Dios está tratando de revelarse a través de usted. Dios está tratando de revelarse a través de usted, pero usted solo tiene que ser obediente y ver su voluntad hasta el final. No por quien es usted, sino por el Dios en el cual usted sirve. No por lo grandioso, lo especial, la persona que usted es, sino por el Dios en el cual nosotros como iglesia adoramos y servimos. Voy a llegar al final. Si pueden pasar el músico. El punto de la historia es esta: si Dios nos da un llamado, una bendición, una promesa, Dios quiere que lo veamos hasta el fin, con una actitud rigurosa, obediencia rigurosa hasta el fin. Aunque no nos agrade, aunque sea difícil y requiera a nosotros ponernos al lado, no siempre se trata de nosotros o de quién somos, sino simplemente Dios queriendo revelarse por medio de usted. Como iglesia es importante entender: Dios nos ama y Dios nos quiere, y nos ha prometido cosas grandes. Ha prometido a su iglesia grandes promesas y grandes bendiciones. Pero no es por usted, sino por el Dios en el cual usted sirve. Dios quiere glorificarse por medio de usted. No porque es especial, pero sino porque Dios lo ama. No porque es sabio, pero sino porque Dios lo quiere. No porque es la gran cosa, pero sino porque ante los ojos de Dios y en Dios, usted es una persona valorosa. Y Dios quiere demostrarse por medio de usted. Nosotros simplemente nomás tenemos que ser el vaso. Tenemos que ser nosotros el barro y permitir que sea Dios el alfarero por medio de nuestras vidas. Entendiendo una cosa clara: no se trata de mí o de quién soy yo, sino del Dios Todopoderoso. Si nos podemos poner de pie, el altar está abierto. Yo sé que Dios quiere moverse por medio de su iglesia. Yo sé que Dios quiere hacer algo grandioso en la vida en sus vidas. Yo sé que Dios quiere